En el día de hoy para ti y para mí. La semana pasada hablamos sobre la confianza y de verdad que fue muy interesante, pero hoy tenemos otro tema importante también que tratar con todos ustedes. Pero antes de eso, vamos a hacer una oración, presentar este tiempo al Padre Celestial para que Él nos guíe, para que Él nos controle, para que Él nos dé sabiduría suficiente para poder transmitir lo que Él quiere que hagamos esa tarde. Vamos a orar, Señor. Padre Celestial, te damos las gracias, Padre, por ese tiempo. Eres bueno, eres maravilloso, Señor. Tú nos has cuidado, tú nos has bendecido, Señor. Y nos has dado el privilegio de venir aquí en ese lugar, Padre, para poder abrir tu palabra, Señor. Te presentamos ese tiempo, Señor, para que tu Espíritu Santo nos controle, nos lleve, Señor, desde el final. Glorifícate, Padre Santo, y toma control de todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, amigas, una vez más saludos. Voy a presentarnos porque ya la conocéis ya a la hermana Francia que está aquí a mi lado. La voy a saludar simplemente. Hermana Francia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues en bendición, pastor, confiando en la misericordia de nuestro Dios y dándole gracias por esta oportunidad que tenemos de poder compartir con otras personas que existe un Dios bueno, amoroso y que tiene grandes cosas para todo aquel que cree en Él. Así es. ¿Y qué tal la semana, hermana? ¿Qué tal la semana? Pues mire, yo creo que igual que todos, sin darnos cuenta se va pasando rápido y ya casi terminando este mes. Este mes, sí, es que no hace mucho celebramos las Navidades y ahora estamos llegando prácticamente al final del mes de enero, ¿no? Sí, sí. Y eso, los días van corriendo, va rápido y pronto, quién sabe, igual el Señor vuelve pronto, ¿no? Yo creo que esto ya es bíblico, porque dice que por amor a los justos los días serán acortados. Así es. Por causa de los escogidos, así que ya se están cumpliendo muchas de las profecías de la palabra. De verdad que, hermana. Y yo, de verdad, quiero comentar lo que vamos a hablar en ese momento, pero yo quisiera pedirte a la hermana que tú nos digas un poco ¿qué tema tenemos preparado para todos los que están ahí al otro lado en el día de hoy? Sí, pastor. Recordándole a todos los hermanos y amigos que nos sintonizan en este su programa Luz y Sal de la Tierra, somos un programa que pretendemos tocar temas de actualidad y darles un enfoque bíblico, porque muchas personas creen que lo cotidiano no tiene que ver nada con la Biblia, al contrario. De todos los temas que usted puede plantearse, tiene respuestas en la palabra de Dios. Así es. Así que en esta oportunidad vamos a hacernos la pregunta, ¿qué tema podría ser de actualidad? Estar en las noticias, sí. Ser de preocupación para las personas. Así es. Y queremos hablar en este momento de la política. La política. Alguien decía, ¿cuál política o qué tipo de política? Porque según a quien le preguntemos, la política es algo bueno o es algo malo. Si le preguntamos a un político, sabemos que le va a contestar que es su medio de vida. Así es. Si le preguntamos a una persona que no le interesa, le dirá ¿qué pasa? ¿Qué pasa de ese no le tema? importa porque no saca beneficio de ello. Entonces queremos, a través de este programa televisivo, queremos dar respuesta si realmente la política está permitida por Dios. ¿Qué pasa con la política de estos tiempos? ¿Por qué hay tanta corrupción? Así es. ¿Por qué no se ve por el pueblo, sino más bien por intereses individuales? Así es. Entonces, ¿qué dice Dios de la política? Ese es el tema de esta oportunidad, pastor. De verdad que, hermana Francia, es verdad. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios de la política? Cuando comenzamos a emitir, comentamos al principio de todo lo que nosotros estaríamos hablando de la palabra de Dios, pero analizando la actualidad, como decía usted antes. Ahora, el tema de hoy es un tema bastante, yo digo que complejo y también a la vez importante para todos, porque afecta a todo el mundo. Pero no solamente a España, sino al mundo entero, ¿no? Entonces ¿por qué vamos a hablar de la política hoy, amigos, amigas que está ahí al otro lado de la televisión? Es porque es un tema muy importante, un tema de la actualidad, como decía la hermana, es un tema que nos afecta a todos. Porque cuando hablamos de la política estamos hablando de los que nos gobiernan, sí. De los que están allá arriba gobernando, desde los reyes,
pasando por ministros, no sé, gobernantes, es decir, hay lista de gente, de mucha gente que están ahí gobernando el país. Pero si vemos la situación actual, yo creo que muchísima gente puede decir las cosas, diría yo, negativas de la política por las consecuencias, por las situaciones que la población mundial o del país están viviendo. Sí. Porque la verdad que muchos dicen, yo no me siento representado por ellos. Sí. En las calles nuestras las escuchamos, de verdad que muchas veces dicen, no, yo no me siento representado por ellos. ¿Por qué? Porque ellos, los políticos, hacen cosas que realmente al pueblo de la calle no le beneficia demasiado, ¿no? Pero hablando de político y de la política, porque son dos cosas que van a la par, ¿sí o no? Sí, son diferentes en el aspecto de que la política es aquella ciencia que estudia los comportamientos de las personas que están a cargo del poder. Exactamente. La política es aquella función también por medio del cual se satisface todas las necesidades de un pueblo. Sí. Entonces, según consultemos a ciertos autores, vamos a tener diferentes definiciones. Por ejemplo, encontramos a Maquiavelo, encontramos a Karl Marx, a Weber, encontramos a muchos filósofos que, según su propia apreciación, definen la política como algo positivo o negativo. Así es. Porque Maquiavelo, sabemos, muchas veces escuchamos ese nombre y lo asociamos a algo de miedo o algo negativo, porque él veía la política como una competencia, como una rivalidad entre personas que querían gobernar o que querían ejercer liderazgo para manifestar su poder sobre otras personas. Así es. ¿Cuál es la diferencia entre la política y el político? El político es el nombre que recibe la persona que ejerce la política. Así es. El que pone a desempeñar el poder, la administración, el que ejecuta las funciones de la política. Así es. Ahora bien, debemos de preguntarnos dónde nace la política. ¿Dónde nace la política y de dónde viene? Es la pregunta. Podemos auxiliarnos de la historia de Grecia. Sí. Ahí encontramos los primeros aspectos de la política, de esa ambición de poder. Vemos como en la antigua Grecia están existiendo muchos personajes, pastor, de que abusaban del poder bajo la mal denominada democracia, porque solamente estaban paradas a un pequeño grupo de estatus alto, que ellos ejercían la política y decían estamos en democracia, pero realmente estaban oprimiendo al pueblo. Luego nos podemos pasar rápidamente porque tenemos poco tiempo también a la etapa de neolítico, cuando vemos todas esas fases también del feudalismo. Vemos que en cada parte de la historia del ser humano hay ciertos detalles de política. Porque cuando lo llevamos a la ciencia, que estudia todos estos comportamientos de administración del poder, vemos que encontramos, pastor, una clasificación grande de tipos de política. Anarquía, monarquía, república, encontramos también comunismo, encontramos el socialismo, la teocracia, que es una infinidad de clasificación, de sistemas. No solamente hay un tipo de política, entonces debemos de ver que según el tipo de país y según el tipo de gobierno que tiene, así es la política que ejercen. Exactamente. De verdad que eso es interesante, la visión que la hermana nos ha hecho en ese momento. Es decir, la política no viene de ahora, no es algo nuevo, viene ya de siglos atrás. Incluso ahí, con el Imperio Romano, también vemos ahí que en Roma ya había senadores, es decir, aquello funcionaba de una forma diferente, aunque lo que también decía es cierto, el pueblo era un pueblo oprimido por los que estaban arriba también, entonces no era realmente una democracia pura, porque lo que se hacía ahí arriba era, yo
cuando veo a veces películas de estas, yo digo, pero eso es una mafia. Es decir, entre ellos se matan, se confabula uno a otro, no pues solamente para, es decir, el ansia de poder, ¿no? Pero si eso lo ponemos ahora en el contexto actual, ¿qué es lo que podemos decir? Porque ya vemos que, no sé, en la antigüedad eso era así, pero en ese momento, ¿qué es lo que podemos decir de la democracia moderna? Podemos decir que lo que hoy estamos viviendo, lo que hoy la política está haciendo, ¿es correcta? ¿Realmente esto satisface al pueblo? ¿Qué es lo que, hermana, tú puedes decirnos? Lo que la política de hoy hace, ¿está realmente cumpliendo el deber por la cual, en ese caso, los políticos fueron elegidos por la sociedad? Sí, pastor. Usted ha denominado democracia moderna. A ver, cuando hablamos de la política, le explicaba la clasificación. En cada una de esta clasificación, el método del traspaso de poder O de selección sí. Es diferente. Sí. Porque, por ejemplo, la monarquía sabemos que son los reyes, entonces eso es una sucesión de padres a hijos. Sí. Pero en cambio tenemos, por ejemplo, las repúblicas, donde hay parlamentos, vemos de que se hace a través del sufragio. Exactamente. El pueblo elige entre una cantera de líderes, sí, dos eligen. Hay otro tipo de política, el autoritarismo, donde nadie lo elige. Hay uno que se pone él y es él y cuando muere, pues hay otro de que también se pone él mismo. Tenemos ejemplos claros que conocemos, países que aún siguen en la actualidad. Ahora, si nos limitamos a España, vemos de que aquí existe una monarquía parlamentaria. Exactamente. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un rey, pero también hay un parlamento. Están la Cámara Alta y la Cámara Baja, tenemos diputados, senadores, pero también tenemos otro sistema, aquí se le llaman comunidades autónomas. Sí. En Estados Unidos se le llaman estados federales. Sí. En cada país hay diferente tipo de gobiernos. Exactamente. Ahora bien, usted pregunta, ¿qué pasa con esta democracia moderna? Sí, realmente lo que los políticos hacen hoy en día satisface al pueblo, ¿no? Si estamos contentos de lo que vemos. Sí, en este momento quiero compartirles que revisando la Constitución, que es el libro donde están regulados todos los derechos y obligaciones de los españoles, en el caso de la Constitución española, el primer artículo declara de que la soberanía reside en el pueblo. Así es. La soberanía. ¿Qué es esto? El decidir quién le representa está en el pueblo. Ahora, ¿qué sucede? Cuando el pueblo ha elegido a un gobernante, ellos son los mayores críticos para juzgar si ese gobernante le ha satisfecho sus necesidades. Exactamente. Sí. Ahora bien, en el caso de España, ¿qué sucede? Se está atravesando por una crisis. Esta crisis, ¿a quién le beneficia? Debemos partir de ahí, porque al sector que en este momento se esté beneficiando va a decir que el gobierno actual es bueno. Sí. Pero aquel que se está viendo atacado, aunque haya elegido él mismo a este gobierno, va a decir que el gobierno es malo. Exactamente, sí. Ahora bien, ¿qué pasa con los países que tienen un sistema de gobierno autoritarista? Nunca van a decir de que ese dictador es bueno, porque está coartando las libertades y sus derechos. Entonces, a partir de 1950, encontramos que hay un antes y un después de las relaciones sociales. Se empiezan a reconocer derechos fundamentales. Empiezan las mujeres a votar, a elegir, a practicar el sufragio. Sí. Empiezan muchas personas a conocer qué es la libertad de expresión y muchos derechos. Entonces, cuando todos estos derechos queremos ejercerlos o hacerlos activos, vemos que existe esa política que regula todos nuestros derechos. Así es. Entonces, la política actual, ¿qué está sucediendo? En el caso de España, se están empezando a coartar, a limitar a ciertos derechos y ciertas libertades
que están atacando la integridad, no solamente la dignidad moral, sino que también su dignidad física. Exactamente. Ahora, pastor, tendríamos que hacer una valoración muy profunda desde dónde viene la corrupción en la política. En la política. Partiendo de que el perfil de todo aquel que esté metido en la política puede ser por dos aspectos. Sí. Por vocación, aquellos que tienen ese liderazgo, esa personalidad de querer gobernar por el bien de todos, a beneficio de todos. Pero hay muchos que han visto, si me hago político, las prestaciones económicas que tengo, en el momento que ejerzo, el prestigio que da, y luego también las pensiones vitalicias que les quedan luego. Muchos de ellos, sí. Entonces... Así es que de verdad es un tema bastante complejo. Amigos, amigas, usted me diga, pero ¿por qué estamos hablando de todo eso? Estamos hablando de la política porque la Biblia, ya más adelante, ya pronto lo vamos a comprobar que la Biblia habla también de eso. El Señor está interesado en ver que la persona, o en ese caso los gobernantes, hagan bien su trabajo. Y lo que decía la hermana es así. De verdad que vemos que es que en la política hay mucha, no solamente aquí, sino por todas partes, da igual el sistema que sea, la corrupción está por todas partes, la injusticia también. Ahora, yo quiero leer un versículo en Juan 18:36, en el Evangelio de Juan. Dice así: respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Es decir, aquí Cristo habla claramente que su reino no es de aquí, sino es de arriba. Porque Él vino para salvar y para liberar. Pero la gente quisieron en un momento dado hacerle rey, es decir, hacerle jefe de ellos. Él no quiso eso. Dicho eso, quiero volver a su reino no era de acá, porque es algo de verdad que complejo. Y aparte vemos que ahí, cuando fue tentado, el diablo le dijo, mira, yo te daré todo lo que ves ahí, todas las naciones, si tú te postras y me adoras. Ahora bien, la avaricia. Si Cristo hubiese dicho, mira, de verdad que yo quiero ser jefe de todos ellos. Si Cristo hubiese tenido en su corazón ese fruto de la avaricia, hubiese dicho, mira, yo acepto ser gobernador del mundo. Sí. Pero no lo aceptó. Y lo que hoy pasa es que muchos, como decías, muchos se meten ahí en la política justamente porque ve que hay puertas abiertas, facilidades, posibilidades también de poder llegar más lejos. Oye, uno puede llegar más lejos haciendo bien las cosas, gloria a Dios, no está mal, está muy bien. Sí. Pero cuando uno está ganando ilícitamente, más encima estás pisoteando a otro, es donde realmente uno está fallando, no solamente éticamente, sino fallando, digo yo, en todos los valores posibles del ser humano. Ahora bien, si hay corrupción, es porque el hombre, el político en ese caso, se dejó hacer eso. Yo cuando venía ahora, decía yo, pero ¿por qué uno puede entrar en la política, entra decente, entra bien, entra, yo qué sé, de verdad que con buenos morales, pero luego ya sale ya diferente? ¿Será por las leyes? ¿Y quiénes son aquellos que hacen leyes? Es que pasa un sistema. A ver, la política está basada, valga la redundancia, en partidos políticos. Son ciertos grupos que tienen personería jurídica, tienen estatutos, tienen sus propios reglamentos, y que todos aquellos que se sientan afines a su ideología se reúnen y ya hay el tipo de político que representa a este grupo, y son políticos también aquellos que están afiliados a estos partidos políticos. Ahora bien, ¿qué sucede con ese perfil de personas cuando ya vienen a formar parte de un puesto representativo en el pueblo? Tienen que pagar favores, se le llama, porque para llegar a convencer a toda la población, voten por nosotros, nosotros vamos a cambiar esto, nosotros proponemos campañas electorales. ¿Qué sucede? Para financiar estas campañas, muchas veces
hay empresas que les dan, que aportan, sí. Otras grupos de personas les aportan, Sí. otro X, Y, Z Instituciones personas, que aportan, instituciones. y los bancos incluso prestan o aportan o Pero donativos. nadie hace las Sí. cosas sin un objetivo a cambio. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Yo te voy a financiar tu campaña electoral, Sí. pero cuando tú seas presidente, concejal, Tiene que ministro, devolverme el favor tú- cuando toca el tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Hay muchas personas que en sí ellos son buenas personas con buenos principios, pero cuando ya están en el poder, hay otros que nosotros no vemos que están detrás. Oye, Influye. tú me debes un favor. Sí. Fíjate que tengo un hijo fíjate que tengo una empresa tal, entonces se ven obligados a pagar favores. Y ese pagar favores, hoy vemos en las noticias que hay muchas personas que salen, que tienen cuentas en Suiza, que Sí. han hecho concesiones a familiares de otras Sí, personas, porque se ven obligados a pagar. Exactamente. Ahora, otra respuesta podría ser, mire, llegan con facilidad a sus manos tanto dinero que hay un dicho que con el arca abierta hasta el justo peca. Entonces, Cierto, sí, es una sí. tentación Sí, para ellos. Es una tentación para ellos. Imagínense los políticos que hemos visto que hasta en bolsas de basura Sí. tenían escondidos dinero, o que tienen cuadros carísimos en el baño de su casa. O sea, son cosas que... De verdad que, ya que lo dices, porque has comentado el tema, no sé, de la tentación, me viene la palabra que dice ahí el Señor que hay que orar por nuestros gobernantes, es decir, Sí. orar por ellos, porque de verdad que ostentar el poder, estar ahí, no sé, arriba, no es fácil. Mantenerse no es fácil. Mantenerse de verdad que de pie en condiciones no es fácil, porque ves a tu derecha, a tu izquierda, te llegan cosas, oyes cosas, ves cosas, y si no eres fuerte, puedes fácilmente caer. Entonces, vamos a ir a un descanso, luego ya vamos a ver qué es lo que dice la Biblia respecto a este tema que estamos comentando ahora, la política o los políticos. Yo creo que es un tema muy importante. Quiero decir una cosa, que no queremos atacar a nadie, hermana Francia, si simplemente estamos analizando y diciendo la realidad. Lo que estamos diciendo aquí en esta mesa, ahí en la calle, la gente dice prácticamente las mismas cosas, ¿no? Solamente estamos transmitiendo lo que oímos y lo que vemos. Así que vamos a volver dentro de un rato y hasta... Los ciudadanos en estos últimos tiempos dicen, o nos transmiten las encuestas, los sondeos, que dicen que los políticos son uno de los principales problemas de este país. ¿Tan malos son, tan desastrosos son nuestros políticos, crees tú? Yo no creo que nuestros políticos sean tan malos ni tan buenos. Son como nuestros bomberos, nuestros dentistas, nuestros periodistas. Pero sí es cierto que los partidos políticos están necesitando una revisión muy profunda de su sentido público y social, porque han llevado ya a tal punto el encarnizamiento de su disputa que se están convirtiendo casi en un problema público, un problema social. Casi no hay manera de hacer nada, porque hay enfrente siempre alguien en una actitud de profunda hostilidad. Me da igual el partido que sea, los partidos ya prácticamente están viviendo una batalla de uno contra otro y casi ya no nos ven a los demás, casi ya no ven el interés público, casi ya no ven la sociedad, solo ven la batalla, y en cada episodio que se produce, pues cómo librar y jugar ese episodio de forma que para mí sea bueno y para ti sea malo, es un tostón, y están empezando a convertirse en un problema, o sea, en un problema, siendo como son importantísimos, siendo como son de enorme valía, casi todos, la inmensa mayoría de los que ejercen la profesión, pero se están empezando a achatar tanto sus horizontes, se están limitando tanto sus horizontes, ya no ven nada más que el siguiente metro de su batalla con su rival. Tiene que tener cuidado con eso, ¿eh? La democracia es un sistema muy importante, es el más importante que se ha inventado, lo necesitamos, pero necesitamos que se autocritique. La democracia es un instrumento muy importante, es un instrumento del siglo XIX, tiene un poquito de roña, tiene que empezar a preocuparse un poco de eso, ¿eh? La distancia que ya la gente está tomando respecto a la política tendría que constituir una pequeña señal. Los partidos
tienen que estar más conectados con la gente, representar mejor a la gente, tienen que tener la democracia interna que constitucionalmente les es exigida y que, sin embargo, no la practican, actúan como cúpulas de gran autoridad militar, desde arriba hasta abajo, los juegos de clan, de manera que todos los pecados de mi grupo casi no importan porque yo los defiendo mientras ataco a los del rival. Están empezando a vivir de una manera endogámica muy brutal, ¿no? Yo tengo la seguridad de que los partidos políticos están, como siempre, en el centro del corazón social, son el nervio de la sociedad, los necesitamos, están servidos además por ciudadanos y ciudadanas de primera categoría, pero están empezando, casi sin darse cuenta, a mirar en un único registro de la actividad pública y el público los ve como cosa que parece que se están preocupando más de sus cosas que de las nuestras. Y eso puede que no sea justo, pero es lo que parece. Como también digo que el Parlamento no está teniendo el peso que tiene que tener, no están teniendo la seriedad que tendría que tener todas las acciones políticas, deberían tomarse este asunto un poco más en serio, ¿no? Lo común, ahora un problema como el que está viviendo ahora España, un drama importantísimo, una situación de gran complicación, con 4,5 millones de parados, casi 5 millones de parados. Entonces, bien, yo puedo entender que los partidos jueguen con estas cosas sacando un poco la ventaja, pero lo que no se puede es transmitir, las ideas se transmiten y en este momento media España que se cree que si en vez de haber estado Zapatero en el poder hubiera estado Rajoy, no hubiéramos tenido 4,5 millones de parados. Eso es la mayor imbecilidad de todos los tiempos. Zapatero puede haberlo hecho muy mal, puede estar agotado, puede ser necesario que lo quiten, yo no lo sé, pero lo que nos ha pasado no nos ha pasado porque estaba Zapatero, nos ha pasado porque nos ha pasado. Al que estaba lo hubiera pillado. Es posible que si en vez de estar Zapatero hubiera estado otro, lo hubiera hecho mejor, hubiéramos tenido pues un poco de menos... Pero el problema que estamos teniendo tiene una envergadura tal, es un cambio era una sociedad que tiene unos cimientos, su economía prácticamente de arena, y hay que consolidarlos. Hemos vivido en una ficción, y eso es un problema nacional, no es un problema del PSOE ni un problema de Zapatero, es un problema de este país, pero es pueril esperar que se entienda como un problema de este país. Incluso se transmite la idea de que yo creo que Zapatero ha sido desbordado por los acontecimientos. Creo que hubiera sido desbordado otro también, pero bueno, no lo sé. En todo caso, Zapatero ha sido desbordado por los acontecimientos. De nuevo aquí estamos. Seguimos hablando de la política y analizando un poco la situación actual. Pero en ese momento queremos entrar en la palabra de Dios, a ver qué es lo que dice la Biblia respecto a ese tema. Amigos, en la Biblia también hay políticos. Y la Biblia nos habla también, entre comillas, de la política también, porque aquí no todos los reyes hacían las cosas de la misma forma. Hubo reyes malos y reyes buenos, gobernantes buenos y gobernantes malos. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia realmente, porque si vemos ahí en la palabra de Dios, hermanos, podemos citar unos nombres. Comenzando hablando de Moisés, hermana Francia, Moisés era uno de los grandes líderes. Podemos hablar de Salomón, que todo el mundo habla de Salomón, aún sin conocer quién era Salomón realmente, era un gran líder Salomón. Podemos hablar, yo qué sé, incluso de Samuel también. Podemos hablar de Sansón y de muchos más. Pero hermana, ¿qué dice la Biblia de los políticos? En la Biblia, ¿qué caso podemos encontrar ahí de los políticos malos y buenos? Sí, pastor. Encontramos en el libro de Romanos, en el capítulo 13, en el versículo 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Vemos entonces que la palabra de Dios ya nos detalla de que las autoridades han sido puestas por Dios. Así es. Sean estas reyes, políticos, de diferentes formas que ya hemos hablado. Exactamente. Ahora, si nos vamos a hacer un paseo por la Biblia, pastor, para encontrar, para rescatar estos gobernantes, si hablábamos que hay diferentes tipos de política, sí, y que la política es el arte de gobernar, el arte de dirigir a un grupo de personas, sí. Podemos remontarnos a la historia de la Torre de Babel. Ah, sí. Porque todo sí. el pueblo
todas las personas que estaban Sí. antes de construir la torre, Sí. todos hablaban un mismo lenguaje. Un mismo lenguaje, sí. Pero cuando Dios les dice, no voy a volver a mandar un diluvio, pero ellos no creen a Dios, empiezan a construir esa torre. Sí. Y en cierta forma de castigo por la desobediencia, Sí. Dios confunde a unos y a otros, estableciendo por primera vez los diferentes lenguajes. Sí. Ahí empiezan a agruparse las personas con los que se entendían, el que hablaba chino con el que hablaba chino, el que hablaba Exactamente, español, sí. por llamarlo de alguna forma. Exactamente, sí. Los dialectos que en ese momento se daban. Entonces, la Biblia no lo dice, pero a manera de interpretar podemos ver de que cuando se reúnen por afinidad de su lenguaje, Sí. tenían que decidir qué hacer, organizarse para subsistir. Entonces, me parece que podríamos tomar una de las primeras formas de gobierno en la torre de En la Babel. Torre de Babel, Luego encontramos también Noé, a Noé. cuando trata de persuadir al pueblo para que se salve, Exactamente, sí. pero no obedecen. No, Encontramos no que hay un funcionó, pueblo que Sí. no reconoce a Así ese es. líder, Ajá. aunque fue puesto por Dios. Fue puesto por Dios, sí, sí. Y así podemos, en el caso de Abraham, De Abraham. encontramos que hay otro tipo de política, el patriarca. Sí. Creo que a todos se nos hace familiar el término patriarca porque lo familiarizamos con los hermanos gitanos. Sí. Pero déjeme decirle que desde Abraham ya Desde se Abraham utilizaba ya se utilizaba esta forma de gobernar, el respeto a un líder, A un líder. al padre de familia. Y Sí. él gobernaba y decía, hoy nos movemos de este sitio Sí. o hacemos tal cosa. Así es. Y así, pastor, llegamos hasta Moisés, que usted Hasta Moisés, comentaba. sí. Y es muy importante que ahí interviene su suegro, Sí, el suegro de Moisés intervino allí, sí. porque Moisés gobernaba a... ¿Cuánto sería, pastor? Tenía 3 millones de cabezas de familias, sin contar mujeres y niños. Es Solo decir, para ser gobernado por Moisés. Sí, sí, solo por Moisés. Y se dice, los cálculos pueden llegar hasta 6 millones de personas, personas. o más. De verdad que era un pueblo grande. Y él quería, Sí. porque sentía la vocación de gobernar a ese pueblo y quería Sí. él distribuir e impartir justicia. Imparte justicia ahí, sí. Pero humanamente no podía ser. No podía hacer porque era demasiado. Y lo que decías, su suegro tuvo que intervenir, dijo, amiga, tiene que elegir un grupo de gente que sea sabios, bueno, pues por grupos, por familia, y bueno, pues darle poder a ellos para que ellos también te acompañen y que hagan trabajo. Y lo más difícil que lo hagas tú, pero lo más fácil que lo vayan haciendo en ellos, ¿no? Eso fue un consejo muy sabio del suegro de Moisés, sí. Sí, sí. Y así, bueno, ya luego vemos cómo Dios establece más adelante jueces, Exactamente. ya con el título tal de Con el jueces, título que jueces. su función era dirimir conflictos, es Exactamente, decir, sí. escuchar a ambas partes y decir, tú tienes la razón, tú no. Entonces, pero vemos que se da el primer fenómeno, cuando el pueblo no quería jueces, sino que quería Un rey. un rey. ¿Y Un qué rey. pasa, pastor, cuando Sí. sucede esto? Cuando pasó eso, cuando pasó todo ese tiempo, no sé, tiempo de jueces que dice la Biblia ahí, el pueblo, bueno, pues creo que fue Samuel, fue el último juez, creo yo. Entonces allí el pueblo pidió rey a Samuel. Dijo, no, Samuel queremos un rey como todos los pueblos que están a nuestro alrededor. Entonces Samuel tuvo que preguntarle a Dios si Dios daba su visto bueno para que él buscase un rey para Israel. Y ahí salió el rey Saúl. Rey Saúl. Es ahí donde Dios, por medio de Samuel, dijo, no, pues me habéis rechazado a mí. ¿Trato directo? Sí. Es decir, hasta ese momento yo mismo os guiaba, estaba ahí como jefe, pero ahora habéis pedido un rey carnal. Eso significa que me habéis como si dejado aparte, ¿no? Pero Dios se dio a la demanda del pueblo y Saúl fue elegido rey. Sí. Pero ya vemos su reinado cómo fue y cómo terminó. Sí, fue un reinado bendecido mientras él estaba bajo la cobertura Bajo de la Dios. cobertura de Dios, exactamente, sí. Pero cuando ya se sale él de la cobertura de Dios, vemos de que... Ya no funcionó más ya. Es ahí donde podemos seguir hablando, para ir sacando ese bloque tema, hablándose de los reyes o
gobernadores malos y buenos. En ese caso, lo que decía Saúl fue bendecido al principio. Pero ¿qué es lo que le arrastró a la perdición? Fue la envidia que tuvo del pequeño David. Es decir, a ver, David, no sé, que era un muchacho, no, pues que Dios también había elegido, porque era un muchacho, no sé, de buen parecer, tenía de verdad una capacidad enorme. Bueno, es que no podía aguantar a David, entonces eso le arrastró hacia la desobediencia y hacia la perdición, ¿no? Y su reinado no terminó bien, y murió ahí en el campo de batalla, murió él. Pero vemos el que le sucedió al rey David, que las cosas fue diferente con David. Sí. De hecho, Dios dice que fue el hombre conforme al corazón de Dios. Al corazón de Dios, sí, porque sí. fue un buen rey. Y hoy Israel de hoy sigue considerando a David como rey. Sí. Porque la referencia, por eso la estrella que tiene Israel lo llama la estrella de David. Sí. Es decir, es un rey bueno para Israel. Sí, cuando recordamos las funciones de la política, vemos que está dentro de ella administrar, dirigir, ejecutar, y en este entonces con los reyes también era impartir justicia, pero en la política moderna, según la Constitución, vemos que la política está para ejecutar en lo que conocemos como el gobierno, el poder ejecutivo, también para legislar, pero al poder judicial no sería permitido que estuviese involucrado en la política. Así es. Pero, pastor, déjeme decirle, ¿por qué hay tanta corrupción? Por lo mismo que le decía, el pago de favores anteriores. Ahora, en el caso de la Biblia, nos encontramos con el sistema político de las monarquías, porque encontramos reyes. Así es. Ellos también se veían influenciados por otras cosas, que tal vez no era pago de favores, sino que ellos se sentían superiores al pueblo. Y encontramos en David un pequeño error en su reinado. Vemos que él dejó de cumplir una función como rey, se queda en casa, ve a otra mujer que no es su esposa, la manda a traer, amparándose en su función de rey. ¿Qué sucede de todo esto? Hay una pequeña mancha a su reinado. Así es. Entonces, eso también lo encontramos en la actualidad. ¿Cuántos políticos se amparan a que yo soy presidente, yo soy político, yo soy una persona importante? Se cree con derecho a todo. Y vemos que están siendo afectados. Ya no es una política pura, sino que la corrupción no solamente es en lo económico, que sustrajo dinero, no, sino que es moral también. Es una corrupción moral. Porque ahora el perfil, como usted dice, David hasta esta fecha, como estableció ciertos límites en cuanto a la adoración a Dios. Hasta ahora es referente, pero ¿cuántos de nosotros podemos decir que tenemos un político referente y decir, eso es bueno y donde vaya él vamos todos? O lo que diga este político lo obedecemos sin... Vemos que el gobierno hace una ley y al día siguiente hay 15 manifestaciones. Sí, exactamente. Lo que dice mi hermana tiene razón. Dicho eso, yo quiero completar a lo que decías tú de un rey en la Biblia, que es el hijo de Salomón, Roboam. Roboam, cuando su padre murió, él heredó el trono, ¿no? Dice la Biblia aquí en 2 de Crónicas 10. Vemos que allí cuando él llegó a ser rey, convocó a los ancianos que estaban antes con su padre y les pidió consejo. Y le dijeron, mira, Roboam tiene que portarse bien con tu pueblo y así ellos te amarán. Entonces intenta poner un poco menos carga en los hombros de ellos, porque tu padre colocó demasiadas cargas, entonces tú intenta quitar. No hizo caso Roboam, llamó a los jóvenes, dice la Biblia que los chicos que habían crecido con él, es decir, la gente de su misma, más o menos... Los de la pandilla. Los amigos. Los amigos. Ellos le dijeron a Roboam, mira, tú tienes que hacer más de lo que hizo tu padre, es decir, tienes que agravar más las cargas al pueblo. Lo que hoy conocemos como impuestos. Como impuestos, hermana mía, como impuestos. Por eso aquí, si me permitís,
Vamos a leerlo en el libro de Segunda de Crónicas. Es larga, pero solamente un par de versículos. Capítulo 10. Y dice desde 8. Mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Y les dijo: ¿qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado, diciendo: alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron: así dirás al pueblo que te ha hablado, diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Así les dirás: mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Así que si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azote, yo con escorpiones. La historia sigue, ¿no? Vemos que de verdad que subió los impuestos y al final hubo una rebelión. En el versículo final del capítulo 18 dice así. En el verso 18, de capítulo 10 dice: envió luego el rey Roboam a Adoram, que tenía cargo de los tributos, como si fuese ministro de Hacienda, digo yo. Sí. Pero le apedrearon los hijos de Israel y murió. Es decir, la gente tuvieron rabia y mataron al que era como responsable de recaudar impuestos. Sí. Es decir, eso de subir los impuestos... Perdóname, amigos y amigas que estás ahí al otro lado, puede ser, pero esto están atacando. No, estamos hablando de la Biblia, Dios, hermano. Es lo que está aquí. Es decir, lo que está ocurriendo hoy ya ocurrió. Por eso dice Salomón que no hay nada nuevo bajo el sol. Bajo el sol no hay nada. Lo que está ocurriendo hoy ya ocurrió. Es decir, no se ha inventado nada. Entonces, los jefes malos como Roboam hoy también en la política abundan. Abundan. A este recaudador de impuestos lo mataron. Lo mataron, sí. Si nos pasamos al Nuevo Testamento, encontramos otro recaudador de impuestos. Sí. Mateo fue recaudador de impuestos también, Mateo ¿verdad? Lo fue, Mateo, sí. Que el Señor lo llamó y lo convirtió en su discípulo. Pero también me hace recordar en aquel hombre pequeñito que se subió a un árbol porque había escuchado de un tal Jesús que pasaba. Sí. Sube a ese árbol. Sí. ¿Por qué se subió? Primero, ¿por qué se subió? Decimos que es porque era pequeño, pero me hace pensar, según lo que usted ha leído, pastor, que no era tan agradable él para el pueblo. Entonces prefirió ver desde la altura, desde lo lejos, quizás por miedo a que el pueblo lo apedreara o lo maltratara. Exactamente. Pero ahí donde se había subido Zaqueo, Jesús, entre medio de la multitud, lo vio. Conoció que era un político corrupto, conoció que era un ministro corrupto, conoció que era un recaudador de impuestos. Exactamente, y que le dijo: Zaqueo, baja, porque hoy a tu casa voy a ir. Y cuando está en la casa de aquel recaudador de impuestos, ¿qué sucede? La gente criticó a Jesús. A Jesús porque entró allí. Porque entró ahí. ¿Por qué? Porque ese hombre nos carga con impuestos. Y Jesús, que dice que ama a los pecadores, que sana enfermos, ¿por qué se mete con estos? Y come con ellos. Sí. Pero vemos cómo la sola presencia de Jesús puede transformar las vidas. Aquel hombre en ese mismo momento, sentado con Jesús, le dijo... Aquí está, hermana, lo que dijo el Zaqueo. Dice: a ver esto, todo murmuraba lo que decías, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicados. Sí. ¿A cuántos, pastor? ¿A cuántos en la actualidad nos gustaría que el ministro de Hacienda o el ministro de Economía o el presidente de nuestro país nos dijera: si a alguien he defraudado, les devuelvo cuadruplicado? Yo creo que toda España esta noche se sentiría... Pero ¿qué necesita un gobernante para tener este cambio? A Jesucristo. A Jesucristo. Eso es la guinda del pastel. A Jesucristo. Porque Zaqueo llegó a esa conclusión porque Jesús entró a su casa. Sí, pero pastor, hay que aclarar.
a Jesucristo dentro de su corazón, no al lado, porque no. tenemos otro político administrador de impuestos que comiendo con Jesús, durmiendo con Jesús, viendo los milagros de Jesús, lo traicionó, Judas. Entonces, no solamente de oídas conocer a Jesús, sino que permitirle que entre a su corazón y poder ser un verdadero político. Amén. Decir que todos somos políticos, tenemos a cargo una familia y esa familia somos gobernantes, administradores. Pueda que tú digas, es que vivo solo, pues tú te tienes a ti mismo y tienes que gobernarte y administrarte. ¿Acaso, pastor, no buscamos lo mejor para nosotros mismos? Porque queremos gobernarnos bien. Entonces no solamente cuidemos nuestro físico, sino que también administremos nuestra alma. Así es, lo que dice Pablo. De verdad que interesante, antes de cortar, lo que decías, añadimos lo que decía Zaqueo, lo que dijo Jesús a Zaqueo al final. Dijo, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Y porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Lucas 19, 8 a 10. Es decir, un político necesita a Cristo en el corazón, no fuera, sino dentro, para que su vida refleje realmente la... Proverbios lo dice, pastor, que el pueblo se alegra, dice, cuando su rey cree en Dios. Amén, amén, amén. Y dice que los jóvenes, para gobernar, el pueblo se preocupa, pero aquel que es sabio, aquel que cree en Dios, aquel gobernante que se deja dirigir por Dios, el pueblo se alegra y vive confiado. Amén, amén. Así, hermano, vamos a hacer otro descanso para escuchar una alabanza y luego ya seguimos para ir siguiendo el programa. Hasta ahora. Establece tu reino sobre esta nación, sana nuestra tierra y derrama bendición. Venga la gloria de tu reino y entréganos el cetro de poder y autoridad para poder gobernar. Venga tu reino y se establezca sobre mi casa, sobre mi tierra. Venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Venga tu reino y se establezca sobre mi casa, sobre mi tierra. Venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Tu reino se viste de poder y autoridad. Estás por encima de todo imperio de maldad. Venga la gloria de tu reino y entréganos el cetro de poder y autoridad para poder gobernar. Venga tu reino y se establezca sobre mi casa, sobre mi tierra. Venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Venga tu reino y se establezca sobre mi casa, sobre mi
Bueno, amigos, una vez más aquí estamos para ir cerrando el tema de hoy. Hemos estado hablando, hermana Francia, de malos gobernantes y también los buenos, ¿no? Hemos visto ahí ejemplos de Saúl, de David, de Salomón, de Roboam, y también vemos ahí a unos que llevaban tema de dinero, Zaqueo y Mateo, ¿no? Ahora, para ir terminando, ¿qué consejo usted puede dar a los que están ahí fuera, a los políticos que nos pueden estar viendo, o a aquellos que tienen relaciones con ellos? ¿Qué es lo que les podemos aconsejar a los que están ahí fuera? El principal consejo que podemos dar a todas las personas, primeramente, es que confiemos en Dios, porque podemos estar pasando quizás una crisis no causada por los políticos, sino porque nosotros mismos no hemos sabido administrar nuestra vida. Así es. Entonces, debemos de reconocer nuestros propios errores y reconocer que hay algo o hay alguien superior a nosotros. Y ese alguien superior es Dios. Amén. Queremos decirle de que todas las personas que están a cargo de un pueblo o de otras personas tienen responsabilidades. Sí. Y estas responsabilidades en un día vamos a dar cuenta a todos, pastor. Sí, así es. En la palabra de Dios encontramos también reyes, muchos reyes, que si fueron buenos recibieron recompensas buenas, sí. Pero si fueron malos, encontramos a Nabucodonosor, Sí. un rey que aborreció a Dios y se convirtió literalmente en una bestia, comía como una bestia. Comía hierba, sí. Hasta que reconoció el poder de Dios, Sí. fue restaurado. Ahora déjeme decirle de que si usted reconoce que Dios es su Señor, que necesita el auxilio de Dios, Él está pronto para auxiliarnos. Sí. Dice la palabra de Dios que si mi pueblo se humillase, si mi pueblo en el cual mi nombre es invocado, yo les sanaré, Así es. yo les restauraré. Vemos de que hay muchos reyes que fueron quitados por Dios, Sí. y muchos otros fueron puestos directamente por Dios. Ahora bien, necesitamos el consejo de Dios, consejo no de el Dios. consejo humano, Así es. porque a la verdad la política actual está muy manchada, está muy contaminada. El Dios de la política es lo económico, el sí. poder, la avaricia, Sí. pero Dios quiere algo más. Algo más. Así Jesucristo fue denominado por todos los soldados como burlándose. es. Sí. Tú eres rey de los judíos, y le pusieron así. Sí. Rey, Eso fue la sálvate. etiqueta. Sálvate a ti mismo. A sí. ti mismo, oh rey. Le pusieron una capa Sí. como símbolo del color de la capa que llevaban los reyes. Sí. Le pusieron una corona de espinas simulando de que era un rey. Así es. Ellos lo hacían por burlarse. Pero déjeme decirle, pastor, de que aquel buen político, aquel buen administrador de un pueblo, es que aún después que ha dejado su legislatura, sigue permanentemente en la mente de las personas. ¿Cuándo murió Jesús? ¿Cuándo resucitó Jesús? Hasta este día lo tenemos presente, y Él sigue obrando Amén, amén, en todos amén. nosotros. De verdad que sí, hermana. Gracias por el consejo. Yo solamente quiero añadir una cosa, leyendo un texto en el libro de Timoteo, primero de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 a 4. A todos los que están ahí fuera, al otro lado, nos puede seguir. Dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por Número 24. los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así que solamente yo quiero decir a todos los que están ahí, al otro lado, aquellos que son hijos de Dios, estamos llamados a orar, interceder por todos los que están ahí en eminencia, por los reyes y por todos los que nos gobiernan. Es el deber de la iglesia, para que podamos vivir aquí, dice así textualmente, con tranquilidad, para que todo sea normal. Tenemos que orar por ellos. Así que la iglesia tiene que orar por todos los que están ahí arriba. Pero usted que todavía no tiene a Cristo, también estás al tiempo de venir a los pies de Jesús, entregarle tu corazón, como decía la hermana,
no al lado, sino que Jesús entre en tu corazón. Así que, si me permites, yo voy a hacer una oración contigo y ora conmigo repitiendo lo que yo voy a decir, pidiendo que Jesucristo entre en tu corazón, que te perdone y te limpie. Como Zaqueo, él recibió a Jesús en su casa y abrió la puerta del corazón también, porque le dijo Jesús, hoy la salvación ha entrado en esta casa. Entonces, Cristo quiere llevar la salvación a tu casa, a tu corazón, a tu vida. Dile, Señor, entra a mi corazón y come conmigo. Ora conmigo, por favor. Padre Celestial, te damos la gracia por ese tiempo, Señor. Yo te bendigo porque tú nos has bendecido, Señor. Yo te pido que tú me perdones, Padre Santo. Yo te entrego en el día de hoy mi corazón. Te pido que tú me limpies, que tú me santifiques con la sangre de Jesús. Acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo. Quiero ser tuyo totalmente, Señor. Gracias a Jesucristo por la obra que tú hiciste en el Calvario. Te entrego hoy mi vida, Señor. Sea tú mi Señor desde hoy y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermana Francia, ya estamos acabando ya. ¿Qué es lo que nos puedes decir para terminar? Sí, para terminar, pastor, me traía en la memoria Sí. esto, 1 de Timoteo capítulo 3, donde usted en su casa puede buscarlo. Habla de los requisitos de los obispos y de los diáconos. Usted puede decir, bueno, y en las iglesias o los líderes espirituales, ¿qué les pide? Dios les pide ciertos requisitos. Pero también este consejo quisiera dárselos a todos aquellos políticos que nos estén viendo. Así es. Porque también para ustedes hay un consejo, o aquel que tiene esa vocación o ese deseo de ejercer la política. Sí. Dice el versículo 4, en uno de los requisitos dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y hace como una reflexión, Sí, sí. pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ahora bien, si una persona quiere ser política, gobernar a un pueblo de 46 millones, 47 millones de personas, en el caso de España, si no sabe gobernar su casa de 6 personas, ¿podrá gobernar todo un pueblo? Sí. Empecemos a gobernarnos por nosotros mismos, Amén. buscando de Dios, Así es. porque de esa forma, pastor, Él nos dará la sabiduría para poder ejercer el liderazgo. Así es. Y otro consejo, si tú no sabes cómo acercarte a Dios aquí, puedes acercarte a esta iglesia. Somos la Iglesia Evangélica Alianza de Fe. Estamos ubicados en el barrio San José, número 24. La calle Previsión Social. La calle Previsión Social. Calle Previsión Social. Puedes acercarte los miércoles a las 7 de la tarde, los sábados también a las 7 de la tarde y los domingos hay desayunos. Si tú quieres venir a compartir con nosotros a las 10:30 de la mañana. Amén. O al servicio dominical a las 11:30. Y venir, si tienes problemas, si tienes necesidades, si necesitas consejería, acércate. Acércate. Queremos compartir contigo el amor que hemos recibido de parte de Dios. Amén, amén, Y ha amén. sido un placer poder llegar a tu hogar y decirte, Cristo te ama, Así hay es. solución. Aunque otros estén gobernando mal, Cristo quiere arreglar tu casa, tu Así vida y tu alma. Amén, amén, amén. Pastor. Gracias, hermana Francia. De verdad que saludos a todos los que están ahí al otro lado y quedamos para la próxima vez. ¿Qué más decirles a todos ellos? Con Cristo Todo es diferente. Así que, Bendiciones.